Ataca España, se cruza la India, Estados Unidos mete presión, pero cuidado que por el sur viene Ecuador. Avanza Loja, recorta con código, entra al área con inteligencia artificial, ¡dispara! Paren el partido, mi gente, que esto no es fútbol, es tecnología. Y nos acabamos de mandar el golazo del año. La Universidad Nacional de Loja es campeona mundial en España. Así como lo oyes, nuestros capos de la Facultad de Energía lo volvieron a hacer. Le ganaron a 180 proyectos del mundo con eReader, un prototipo con IA que lee gráficos y libros para personas con discapacidad visual. Pura ingeniería e inclusión hecha en Ecuador. Porque algo grande pasó. Ecuador triunfa en España con el prototipo de la UNL. ¿Ya lograste un título? ¿Ya viviste una meta? Ya lograste un tercer nivel, pero ¿y si aún falta tu gran historia por escribirse? Haz que tu experiencia cuente. Haz que tu carrera evolucione. Estudia una maestría en la Universidad Nacional de Loja. Más de 60 programas de posgrado en áreas clave del país. Con modalidades híbridas, docentes de excelencia, pertinencia territorial y beneficios para profesionales como tú. Postula hoy. Decide especializarte, porque crecer es un acto de transformación. Inscripciones abiertas en www.unl.edu.es/posgrados. O escríbenos al WhatsApp 099-311-4465. Universidad Nacional de Loja. Educamos para transformar. ...98.5... UNL Radio. Tu radio. Tu radio. Apreciados pasajeros, desde la cabina de mando les damos la bienvenida a bordo de este vuelo con destino a la actualidad, cultura e investigación a través de UNL Radio 98.5 FM. Prepárense para un viaje aproximado de 60 minutos. La tripulación está preparada para hacer de esta una experiencia interesante y entretenida. Recomendamos quedarse en nuestro dial. Gracias por su atención y bienvenidos a bordo. Ahora empezamos A Bordo, un programa de la Unidad de Educación a Distancia y en Línea de la Universidad Nacional de Loja. Bienvenidas y bienvenidos. Buenos días, como siempre estamos en nuestro programa A Bordo de todos los miércoles, el programa de la Unidad de Educación a Distancia en Línea. Recuerden escucharnos a través de UNL Radio 98.5 y hoy tenemos importante información e invitados especiales. Buenos días, Katy. Muy buenos días, Maritza, qué gusto enorme poder saludarlos. Les saluda Katy Paucari y por supuesto les damos la más cordial bienvenida a este espacio, el podcast de la Unidad de Educación a Distancia y en Línea, como todos los miércoles, encontrándonos de 10 a 11 en punto. Qué gusto enorme poder saludarlos. Hoy vamos a navegar por nuevos conocimientos, historias y por supuesto voces que inspiran. Bienvenidos y bienvenidas. Como parte de nuestro itinerario, despegamos desde el campus universitario. Ahora realizaremos un sobrevuelo por la coyuntura nacional del momento. Continuamos con más de A Bordo. Este es nuestro segmento de actualización informativa. Claro que sí, continuamos con A Bordo y empezamos con las novedades de nuestra Unidad de Educación a Distancia en Línea. Recuerden que las matrículas se encuentran abiertas para la maestría en modalidad en línea. La duración es de 8 meses. Pueden escribirnos a www.unl.edu.es y conozcan los descuentos del 5%, 10% y 12%. Les recordamos cuáles son las maestrías que están ahora para se puedan matricular. La maestría en Dirección de Empresas, la maestría en Agronegocio Sostenible, la maestría en Educación con mención en Inclusión Educativa y Atención a la Diversidad, la maestría en Educación con mención en Innovación y Liderazgo Educativo, la maestría en Contabilidad y Finanzas con mención en Gestión Fiscal, Financiera y Tributaria. Además, la maestría en Educación con mención en Orientación Educativa. Ya saben, para que
Quienes están interesados en inscribirse en una de nuestras maestrías de la Unidad de Educación a Distancia y en línea pueden escribirnos. También les podemos compartir los contactos a través de nuestro programa hoy en UNL Radio. Nos encuentran en la página de Facebook. Además, tenemos otra de las novedades por la que también surge el tema del día de hoy y por nuestros invitados que tenemos para el día de hoy. Les comentamos que el 19 de marzo ha sido proclamado por la UNESCO como el Día Internacional del Aprendizaje Digital. Esta iniciativa surge tras el reconocimiento global de la necesidad urgente de movilizar esfuerzos hacia una transformación digital inclusiva y de calidad en el ámbito educativo. Es imperativo destacar que esta fecha se celebró por primera vez a nivel mundial en el 2024, lo que representa una oportunidad histórica para que la Universidad Nacional de Loja, a través de la Unidad de Educación a Distancia y en línea, se sume como pionera en el país a este movimiento global que busca reducir las brechas digitales, fomentar la alfabetización digital, garantizar que la tecnología sea un motor de equidad y no de exclusión, pertenencia a nuestra comunidad. Y para ello se ha visto se ha organizado un programa para el día de mañana que inicia desde las 8:30 con el muro de las historias, donde tenemos la participación de todos los docentes de la carrera de la Unidad de Educación a Distancia en línea. Les comentamos, como sabemos que también nuestros docentes nos están escuchando, estudiantes y comunidad de nuestra ciudad y de otras provincias también. Les comentamos que nuestros docentes desde las 8:30 pueden escribir lo que ellos consideran que significa la Unidad de Educación a Distancia en línea o lo que es la educación a distancia en el muro de historias. Esto va a estar, para escribir estos mensajes, va a estar ya habilitado, ya todos preparados desde las 8:30 en el edificio de la Unidad de Educación a Distancia y en línea. Y para ello van a participar los docentes de la Unidad de Educación a Distancia. También luego tenemos agenda de medios, donde se va a visitar para dar a conocer sobre esta celebración del Día Internacional del Aprendizaje Digital, voces docentes. Los voceros van a ser los docentes de la Unidad de Educación a Distancia en línea. Y en la tarde, desde las 17 horas, también tenemos un evento donde está programado con respecto a este tema, dirigido a nuestros docentes en la Unidad de Educación a Distancia en línea. Así que todo esto tenemos preparado para el día de mañana y sobre esto y más novedades estaremos conociendo más adelante. Correcto, Mari, y qué importante que es darnos cuenta que en un mundo cada vez más conectado, la educación también va evolucionando. Hoy exploramos con el aprendizaje digital, cómo está transformando la forma en que enseñamos, en que aprendemos, cómo vamos impactando a través de la tecnología y nuestra forma de aprender también, por supuesto, va creciendo. Hoy con estos antecedentes tenemos, y siendo ya las 10:06, vamos a abrir las puertas a nuestra zona Premium y vamos a dar la bienvenida a todos y cada uno de nuestros pasajeros. Abrimos las puertas a nuestra zona Premium y damos la bienvenida a nuestro primer pasajero. Este es nuestro espacio de entrevistas. Qué importante que es justamente quien a bordo, en uno de los episodios bastante interesantes, tener la grata compañía de destacados profesionales ecuatorianos en el ámbito educativo con alta trayectoria, por supuesto en docencia, en investigación y gestión universitaria. En primera instancia voy a tener el gusto de poder compartir con ustedes un poquito de la biografía de nuestro director de la Unidad de Educación a Distancia y en línea, el doctor Milton Mejía Balcázar. Actualmente se desempeña como director de la Unidad de Educación a Distancia y en línea de nuestra Universidad Nacional de Loja, donde promueve procesos de innovación educativa. Es doctor en Ciencias de la Educación y magíster en Docencia Universitaria e Investigación educativa y además cuenta con una maestría en entrenamiento deportivo por la Universidad de las Fuerzas Armadas. A lo largo de su carrera ha participado como ponente en congresos internacionales y ha contribuido con publicaciones académicas en áreas relacionadas con educación, deporte y metodología de aprendizaje, destacándose por su compromiso con la calidad educativa y la formación integral a nuestros estudiantes. También es autor de algunos capítulos de libros, por supuesto en algunas revistas de carácter
científico y por supuesto también se ha desempeñado como profesor tanto de grado y de posgrado. También tengo el gusto enorme de poder saludar al ingeniero Edgar Yamil Ramón Carrión. Él es licenciado en análisis de sistemas, magíster en docencia universitaria e investigación educativa y desde el 1995 está aquí en la Universidad Nacional de Loja. Actuó como jefe de procesos técnicos de la Dirección General de Bibliotecas, luego ocupa el cargo de jefe informático y director de la Dirección de Telecomunicaciones e Información de nuestra universidad. Desde el 2018 ya labora netamente para la Unidad de Educación a Distancia en Línea de nuestra gloriosa Universidad Nacional de Loja. Dos invitados con estas características. Hoy vamos a aprender sobre las herramientas tecnológicas que transforman la educación. Nuestro tema principal hoy es el aprendizaje digital. Bienvenido, estimado doctor. Tiene la palabra para su audiencia y posterior el ingeniero Yamil. Muchas gracias, Katy. Buenos días, Maritza. Muchísimas gracias por invitarnos a este programa muy especial que es A Bordo, dedicado a la educación a distancia y en línea, con la finalidad pues de comentar los diferentes temas que se dan en el diario vivir de nuestra sociedad y también de nuestra universidad. Y claro, estamos ya en antesala a lo que va a ser el día de mañana, 19 de marzo, Día de la Educación Digital, proclamada por la UNESCO, como decía Maritza. Y es un evento muy importante para la Universidad Nacional de Loja, poderlo celebrar con bombos y platillos, porque nosotros nos hemos sumado a esta importancia que tiene la educación digital y la hemos anexado ya en nuestro diario vivir, no solamente en la educación a distancia y en línea, sino en todas sus modalidades tenemos presencia de la educación digital. Y eso para nosotros es de mucha importancia, no solamente por situaciones, de COVID, que obligaron a que las universidades o la educación ingrese a la educación digital, sino que la universidad ya tenía planificado. Aquí Yamil nos puede contar que el entorno virtual de aprendizaje, EVA, ya tiene un buen tiempo de vida en nuestra universidad y ella ha estado acompañándonos desde muchos años atrás, y eso significa que la universidad siempre está al tanto de lo que es la educación digital. Y por lo tanto yo creo que es un evento importante y nosotros, como ya llevamos más de 27 años en modalidad a distancia, creo que es importante festejarlo y hacer conocer qué tan importante es la educación digital en la educación superior. Perfecto, qué gusto enorme, doctor, tenerlo aquí y hoy acompañarnos. Y queremos también contarles que el doctor Milton es el productor de A Bordo. Ya luego hablaremos también de esta parte importantísima de cómo llegar y hacer uso de las herramientas para poder transmitir todo lo que está pasando dentro de la Unidad de Educación a Distancia en Línea a propósito. Ingeniero, qué gusto saludarlo. Muy buenos días. Muy buenos días, estimada Katy, estimada Maritza. Doctor Milton también, productor de este programa, que es muy importante para la comunidad universitaria y la comunidad lojana, que da a conocer de los avances en educación a distancia y en línea que viene desarrollando la Universidad Nacional de Loja. Muy importante este día, al conmemorar pues Día del Aprendizaje Digital, por cuanto son herramientas tecnológicas que se están incorporando día a día en el proceso de la educación. Como lo mencionaba el doctor Milton, más allá de una modalidad de estudios, estas herramientas pueden ser incorporadas en la modalidad presencial, no solamente a distancia y en línea, sino que en todas las modalidades, hasta la modalidad híbrida, ¿no? Nosotros como docentes tenemos ese desafío de poder generar esos conocimientos, esas habilidades, esas destrezas de utilizar la tecnología dentro del proceso educativo como un componente que permita lograr un objetivo, ¿sí? Entonces, qué importante este día y reconocer que la Universidad Nacional de Loja, con esta transformación digital que ha venido desarrollando a partir del 2018, siempre ha estado básicamente en el alto nivel sobre la incorporación de la tecnología dentro de
dentro de la institución y específicamente de los procesos de educación. Muchas gracias por acompañarnos el día de hoy. Claro, me parece que ya es la segunda o tercera vez que los tenemos como invitados en nuestro programa, así que bienvenidos. Esperamos que, como siempre, nos sigan visitando. Doctor, ya que sabemos, y creo que es una fecha muy importante, como usted lo ha mencionado, que el día de mañana se proclame el Día Internacional del Aprendizaje Digital. ¿Qué tan importante es esto para la unidad de educación a distancia en línea? Bueno, yo creo que es un factor importante haber llevado la educación digital a la educación a distancia y a la educación en línea. Hay una reflexión que se hace, que ocurrió como parte de la experiencia en el COVID, de que la educación presencial pasó a educación virtual. ¿Pero qué se hizo? Simplemente trasladar la parte presencial material, pasarla a parte digital. Nosotros decimos, eso no es pasar de la educación presencial a educación digital. ¿Qué es realmente la educación digital? La educación digital es potenciar, ¿no es cierto?, el aprendizaje a través de la utilización adecuada de la tecnología, de los recursos, de las herramientas. Aquí Yamil tiene todo un conocimiento amplio de cómo se debe utilizar, pero esa utilización de manera adecuada, de manera pertinente, nos permite, ¿no es cierto?, generar procesos de enseñanza-aprendizaje. Y ahí hay un factor importante que tiene que ver con los roles. ¿Cuál es el rol del estudiante y cuál es el rol del docente? El docente, ¿qué es lo que tiene que saber? ¿Qué es lo que tiene que manejar? ¿Y qué es lo que tiene que hacer el estudiante? Yo digo, si nosotros nos ponemos a analizar las características del aprendizaje digital, por ejemplo, es totalmente diferente a la modalidad presencial, como por ejemplo, el aprendizaje digital es flexible, ¿no es cierto? Hay flexibilidad en torno a la participación del estudiante. El estudiante puede ingresar a los entornos virtuales cuando él considere, de acuerdo a su organización de trabajo, ¿no es cierto? Y hay una flexibilidad en cuanto a actividades síncronas o actividades asíncronas. Él planifica cómo estudiar, ¿no es cierto? Hay otro elemento también importante que es la personalización del aprendizaje. Es decir, cómo la educación en línea personaliza la educación a distancia. Personaliza, ¿por qué? Porque el estudiante, ¿no es cierto?, ingresa de manera individual, ¿a dónde? A su entorno virtual y recibe la información. Y si necesita algo, hay las tutorías personalizadas, capaz de poderle ayudar a resolver los problemas de generación del conocimiento. También es colaborativo, ¿no? Hay una colaboración interesantísima y desarrolla mucho el análisis crítico. ¿Por qué? Porque se utilizan los foros, se utiliza el chat, en donde el foro le permite analizar, discutir, ¿no es cierto?, proponer, ¿no es cierto?, elementos que permitan generar una discusión. Entonces yo digo, eso genera muchas de las veces la modalidad presencial, no cohíbe a veces la presencialidad, el que me van a decir a mí, mis compañeros, si me equivoco o no me equivoco. Acá no ocurre. En el foro abierto como una herramienta permite generar eso. ¿Y qué más podríamos decir? ¿No es cierto? Que hay una diversidad de recursos. Eso es lo importante, miren lo que nos aporta la educación digital. Diversidad de recursos, es decir, de acuerdo a las características de nuestros estudiantes, ¿no es cierto?, se generan los recursos que permitan generar esos conocimientos. Entonces, yo creo que esas características que nos brinda la educación digital en nuestra universidad, en la modalidad de estudios a distancia en línea, se utiliza de mejor manera. Y ahí puede explicar de mejor manera Yamil en torno a cuáles son esos entornos, cómo se ha estructurado esos entornos para que el estudiante pueda generar ese conocimiento. Perfecto, doctor. Estamos hablando entonces de ese paso radical, grande, importante, de la presencialidad a lo virtual, y hemos logrado transformar, como bien lo dice el doctor Milton, estos espacios físicos en entornos realmente digitales accesibles. Hablamos de que ya cualquier estudiante
de cualquier parte del mundo. Puede ingresar a la Universidad Nacional de Loja, acceder por una de las carreras que oferta la Unidad de Educación a Distancia y en Línea, considerar que tiene mucha flexibilidad respecto a su tiempo. También pueden organizarse según sus horarios, como ellos crean y ajusten sus necesidades, y por supuesto entender que esta es una educación autónoma, de lo cual también vamos a hablar. El uso de las herramientas tecnológicas es sumamente importante, y este trabajo colaborativo en línea. ¿Cuáles son justamente estos espacios que tenemos dentro de nuestra unidad de educación a distancia y en línea, y cómo va transformando el aprendizaje digital las dinámicas tradicionales de enseñanza y aprendizaje en los distintos niveles educativos, ingeniero? Bueno, considero que la Universidad Nacional de Loja, con esta inversión que ha realizado en la parte tecnológica, toda la comunidad tiene a su mano herramientas digitales importantes. Por ejemplo, en la nube de Google tenemos muchas herramientas que son gratuitas, de acceso gratuito para nosotros como personal universitario. Tenemos una aplicación que es el Notebook LM, una plataforma que nos está permitiendo agilitar algunos procesos, ¿sí? Y nos permite también desarrollar material educativo, ¿sí? Es decir, de esa manera estamos incorporando, vean, la tecnología tanto para los docentes como para los estudiantes. Solo imagínense algo, ¿no? Un libro de 100 hojas, ingresando a esta plataforma, yo puedo obtener hasta un podcast donde me da una explicación, me da un resumen en unos 5 o 10 minutos sobre este documento de 100 hojas, ¿no? Claro, son fuentes verificadas, fuentes científicas, y eso es lo que hace la plataforma. ¿Qué más me puede generar la plataforma? Me puede generar organizadores gráficos, me puede generar preguntas para hacer un proceso de retroalimentación. Es decir, tenemos tecnología, tenemos herramientas digitales a la mano. Otra que todavía no estamos despuntando, pero sí puedo yo mencionar que en la maestría de Educación, Tecnología e Innovación se la está incorporando, es que los posgradistas ya tengan esos primeros pasos para desarrollar recursos de realidad aumentada, ¿ya? Entonces son otras herramientas que me van a permitir facilitar el aprendizaje de los estudiantes. Claro, evidentemente el desafío también tenemos los docentes, por cuanto nos exige estar también al día en todo el conocimiento de estas herramientas, ¿no? Y más que todo, ¿para qué la voy a utilizar? Tomarlo como un medio que me permita facilitar esa generación de conocimiento por parte del estudiante, más no como el objetivo final, ¿ya? Entonces allí hablamos, nosotros en la modalidad de educación a distancia y en línea, también hablamos de nuestra metodología, y uno de los elementos importantes es de que los docentes tengan 3 tipos de habilidades, conocimientos con la metodología TIPAC. El conocimiento del contenido o el disciplinar, que básicamente hace referencia a la profesión, a todos los años de universidad que hemos estudiado, al conocimiento pedagógico, es decir, cómo enseñar esa asignatura hacia el estudiante, qué metodologías innovadoras puedo utilizar, y el conocimiento tecnológico, el conocimiento referente al uso de las herramientas digitales para apoyarnos en el proceso educativo, y así que el estudiante, como un actor central del aprendizaje, sea quien genere en realidad su conocimiento, ¿no? Entonces, existen muchas plataformas, día a día salen más y más plataformas, y que es un desafío. Realmente, si no estamos subidos en ese tren del desarrollo tecnológico digital, nos estamos quedando del avance. Ingeniero, ¿qué impacto de lo que usted nos comenta tienen estas herramientas tecnológicas en la calidad educativa? Vean, por ejemplo, en los recursos de realidad aumentada, ¿sí? Yo les digo porque tuve la oportunidad de ser profesor en la cátedra de recursos multimedia y herramientas digitales.
los posgradistas desarrollaban un recurso de realidad aumentada y alguien para su colegio estaba dando una asignatura, me parece, de ciencias naturales, algo así. Generó un recurso de realidad aumentada donde virtualmente visitaba las diferentes regiones del país y podía conocer qué especies animales existen en cada una de las regiones. Entonces, para los jóvenes, para los estudiantes, le era mucho más fácil comprender y entender cuáles son esas especies que hay en cada lugar, ¿sí? A diferencia de darles un texto que sea muy pesado, donde el estudiante solo viendo el texto ya no lo lee. Entonces, mediante una herramienta que la utiliza accediendo por medio del teléfono, observando videos, observando un mundo inmersivo, ellos pueden generar su conocimiento y asimilar mucho más esas temáticas que quiere transmitir y quiere que lo desarrollen los estudiantes. Estamos entonces hablando de que tanto los docentes como los estudiantes podemos incluirnos dentro de estas plataformas educativas, avanzar con nuestro proceso de enseñanza, gestionar a lo mejor contenidos educativos interesantes, interactivos, donde, como usted bien lo menciona, los estudiantes sean realmente los protagonistas, se involucren dentro de este contenido, ¿no es cierto? Estamos hablando ya de un universo multiplataforma, ¿no? Realmente, incluso hablábamos también con los compañeros de comunicación de todo lo que es recursos transmedia, ¿no es cierto? Y qué bueno que es que ustedes un poco puedan ayudarnos a aterrizar respecto a cada una de estas herramientas, cómo aprender a través de los juegos, cómo aprender a través de los cuestionarios, a través de convertirnos en avatars dentro de la realidad aumentada, realidad virtual, y lo clave que es y lo importante que es ir compartiendo contenido, pero también ir evaluando nuestro proceso y dándonos cuenta, identificando si realmente como docentes facilitamos que ese aprendizaje pueda llegar como tiene que llegar, ¿no es cierto? Y dentro de estas preguntas que también nos hacen nuestros compañeros que hoy están justo con nosotros a través de la cuenta oficial UNL 98.5, nos dicen de qué manera estas plataformas, estas aplicaciones y estos recursos digitales están innovando los procesos de enseñanza y facilitando el aprendizaje significativo. Yo pienso que es un pilar fundamental la utilización de estas herramientas tecnológicas, ¿no? ¿Por qué? Porque al estudiante lo incluyen o le brindan información en diferente formato. Por ejemplo, en formato multimedia, con videos, que sea parte del proceso ya con funcionalidades interactivas, es decir, que él mismo vaya construyendo, él mismo vaya descubriendo contenidos dentro de esos recursos, es decir, que él sea el punto central de este proceso educativo. Como decía el doctor, el docente se convierte en el orientador, en el facilitador, en el mediador del aprendizaje, ¿no? Pero el estudiante es una parte fundamental en el uso de estas herramientas. Más bien, nosotros como generadores de contenido debemos de pensar cómo le va a servir al estudiante el uso de estas plataformas. Por ejemplo, los entornos virtuales de aprendizaje, fíjense que podemos generar hasta rutas de aprendizaje allí, ¿sí? Hablamos que los estudiantes por ejemplo, en matemáticas no tenemos todas las mismas destrezas para hacer operaciones, entonces podemos generar una ruta de aprendizaje para el que tiene mayor facilidad, para el que le falta aprender algo más, claro, etcétera, ¿no? Pero cada día está avanzando. Hoy en día la plataforma del entorno virtual de aprendizaje ya está incorporando herramientas de inteligencia artificial, la última versión. Entonces ya está incorporando otras plataformas para hacerlo más inclusivo y que los estudiantes puedan ser parte de estas herramientas digitales que
no nos podemos apartar. Solamente que hago un paréntesis nada más, ingeniero. Estamos hablando de tecnología inclusiva y es importante mencionarle a nuestra comunidad que hoy nos escucha que ya pueden las personas no videntes, por supuesto, tomar fotografías, ¿no? Hay aplicaciones donde les van indicando derecha, izquierda y, bueno, demás características y elementos para que realmente pueda salir bien la imagen. También, por supuesto, ellos pueden hacer muy buenos podcasts, ¿no? Hay algunos como SoundCloud, Podcast Google, ebooks que también les ayudan muchísimo a poderse escuchar, identificar claramente y por supuesto ir actualizándose respecto a la tecnología. ¿Algunos otros que podamos mencionar un poco al respecto de la educación inclusiva? Si ustedes se han dado cuenta, en los portales institucionales tienen algunos elementos ya de inclusividad, ¿sí? La Dirección de Tecnologías Información ha incorporado, tanto en el entorno virtual como en la página web de la institución, ya diferentes funcionalidades para accesibilidad de personas, ¿no? No videntes que puedan también transformar el texto en audio, bueno, algunas situaciones más, pero la idea es esa, de tratar que todo el material tenga accesibilidad a todas las personas, que hasta con algunas deficiencias físicas que puedan tener. Perfecto, hoy estamos tratando el tema aprendizaje digital, herramientas tecnológicas que transforman la educación con nuestros invitados de lujo, el doctor Milton Mejía Balcázar y por supuesto también el magíster Yamil Ramón Carrión. Vamos a ir a una entrega con nuestra corresponsal, como todos los miércoles, Dayana Torres. Adelante, Dayana. Hola, ¿cómo están? Muy buenos días, amigas y amigos oyentes. Les saludo Dayana Torres y es un gusto poder acompañarles en una nueva edición de A Bordo. Cada 19 de marzo se conmemora el Día Internacional del Aprendizaje Digital, una fecha proclamada en 2023 por los Estados miembros de la UNESCO para reflexionar sobre el papel de la tecnología en la educación. El objetivo es promover el uso seguro, inclusivo y responsable de las tecnologías digitales como plataformas educativas e inteligencia artificial para mejorar la enseñanza y ampliar el acceso al conocimiento. Un dato interesante es que aunque hoy el aprendizaje digital es parte de la vida cotidiana, esta conmemoración es reciente. La primera celebración mundial se realizó en 2024, luego de que la UNESCO oficializara la fecha en su conferencia general. Para 2026, el tema es Forjando Futuros Digitales para la Educación Pública, una iniciativa que busca crear espacios y recursos digitales confiables para estudiantes y docentes de todo el mundo. Desde A Bordo, informó Dayana Torres. Muy buenos días. Agradecemos a Dayana Torres por colaborarnos todas las semanas en el programa A Bordo, el programa de la Unidad de Educación a Distancia en Línea, y les comentamos que seguimos en nuestro programa con el doctor Milton Mejía, es el director de la Unidad de Educación a Distancia en Línea y también quien dirige el programa A Bordo de todas las semanas, donde ustedes pueden encontrar toda la información de la Unidad de Educación a Distancia. Y también nos encontramos con el magíster Yamil Ramón. Él es el de la parte tecnológica de nuestra Unidad de Educación a Distancia en Línea, él es el encargado. Continuamos conversando sobre el 19 de marzo, que ha sido programado por la UNESCO como Día Internacional del Aprendizaje Digital. Doctor, ya que hemos hablado sobre los recursos tecnológicos digitales, ¿cómo puede el docente adaptarse eficazmente a estos recursos tecnológicos digitales sin perder el enfoque pedagógico y humano en la educación? Yo creo que es claro identificar las metodologías que tenemos que utilizar para generar los procesos de enseñanza-aprendizaje, y la modalidad es importante de lo que determina cómo herramientas o estrategias metodológicas voy a utilizar. Nosotros hemos capacitado permanentemente a nuestros docentes en el manejo de herramientas y de tecnologías, capaz de que esté preparado con la finalidad de que pueda llegar en el menor tiempo posible, digo yo, a nuestros estudiantes, tomando en cuenta que en nuestros estudiantes existe una
heterogeneidad muy compleja. Tenemos estudiantes que van desde los 18 años, que se los conoce como alfabetos digitales, y tenemos también personas que están dentro de nuestra modalidad, que están entre 60 y 70 años, y que los denominamos, entre comillas, como analfabetos digitales. Y entonces, ¿qué es lo que pasa? Tenemos que trabajar fuerte, ¿no es cierto?, con la finalidad de que ellos puedan también tener un acceso rápido a todo este proceso tecnológico que requiere para poder generar el proceso de enseñanza-aprendizaje. Entonces yo creo que ese es un aporte importante que hemos hecho nosotros como gestores o administrativos de la Unidad de Educación a Distancia con la finalidad de resolver el problema. Pero yo digo, voy un poquito más allá, ¿no? De ver cómo la Universidad Nacional de Loja de manera directa ha aprovechado esas fortalezas que genera la educación digital, ¿no es cierto? ¿Cuáles son esas fortalezas? Hemos llegado a todas partes del Ecuador, hemos llegado a España, a Estados Unidos, estamos brindando un servicio. ¿Por qué? Porque hemos utilizado. ¿Cuál es la función? ¿Cuál es la misión de la Universidad Nacional de Loja? ¿No es cierto? Formar profesionales de calidad. Y cuando yo digo formamos profesionales de calidad, el uso de herramientas tecnológicas, de todo lo que estamos hablando aquí, se hace eco el propio profesional, él ya está inmerso como tal en el uso de herramientas. Dígase un profesor de educación básica, vamos a tomar en cuenta, ¿no es cierto? Él ha sido formado a través de estos recursos tecnológicos, a través de estas herramientas, ¿no es cierto? ¿Cuál va a ser su práctica, yo digo, cuando sea profesional? No va a ser un profesional que no maneje herramientas tecnológicas, porque construyó su formación profesional a través de estas herramientas tecnológicas. Vamos con el comunicador, ¿no es cierto? El comunicador también trabaja con herramientas tecnológicas, se forma con herramientas. ¿Cuál va a ser su producción, ¿no es cierto?, en torno al uso de herramientas tecnológicas para el ejercicio profesional? Ya las vivió, convivió en ese proceso. Entonces, esa es una fortaleza que tiene la Universidad Nacional de Loja a través de nuestras modalidades, ¿no es cierto?, a ampliar primero lo que estoy diciendo, ese acceso y la democratización, y el segundo también lo que decía, ¿no es cierto?, ese desarrollo de competencias digitales, ¿no es cierto?, ese desarrollo importante, porque las estamos viviendo a diario los estudiantes y por lo tanto es parte ya de esa cotidianidad. Y la otra, pues, fortaleza, que, ¿no es cierto?, es la flexibilidad, que volvemos a insistir, ¿no es cierto?, que es importante para el estudiante. El estudiante muchas de las veces no tiene tiempo, tiene otras preocupaciones. La situación económica que vive el país, que no hay que dejarla de un lado, la que estamos viviendo, las guerras que estamos viviendo hoy en la actualidad, preocupan también al ser humano normal, racional, de lo que viene ocurriendo con estas agresiones al ser humano. No son agresiones a Irán, ni a Venezuela, ni a Cuba, son agresiones al ser humano, a esa libertad que tenemos. Nosotros como universidad estamos pensando, ¿no es cierto?, que esta, ¿no es cierto?, función que estamos cumpliendo, que hablamos de flexibilidad y conciliación, es de darle ese espacio a nuestros profesionales, a nuestros estudiantes, para que puedan cumplir función familiar, puedan cumplir una función laboral, pero también no dejen de formarse profesionalmente para ser más productivos en nuestro país y resolver problemas también de calidad de vida. Entonces, eso es importante, pero también tenemos un problema, ¿no es cierto?, que es de esta brecha digital, que en algún momento ustedes la mencionaron, que lamentablemente la universidad no puede hacer nada, pero estamos haciendo cosas, y eso es importante, digno de alabar, y la preocupación que tiene el doctor Nicolai Aguirre, que ya tenemos acceso a becas en modalidad a distancia, con la finalidad de ayudarle de alguna manera a nuestros estudiantes a resolver en algo, a paliar algo la situación económica, fundamentalmente que tengan capacidad. A lo mejor Yamil me puede explicar un poco mejor la compra de algún computador pequeño que les sirva, ¿no es cierto?, como una herramienta para trabajar, ¿no es cierto? Eso es importante, que ya llegaron las becas a modalidad a distancia, y ustedes nos pueden ayudar mucho en nuestro programa a bordo, de estar haciendo conocer a nuestros estudiantes para que puedan acceder
a los tipos de becas que tenemos, ¿no es cierto? Incluso hay becas hasta deportivas, porque nuestros estudiantes también pueden acceder, ¿no es cierto?, a diferentes actividades que genera la institución y puedan también tener ese acceso a becas. Estamos trabajando con la doctora Elvia Chapa, vicerrectora de la universidad, con respecto a los GAD parroquiales, a los GAD cantonales, para que, ¿no es cierto?, puedan los infocentros abrirse sábados y domingos para que nuestros estudiantes que no son de capital parroquial, que no son de capital cantonal, bajen, yo digo así, pongo figurativamente, del cerro, ¿no es cierto?, a la parroquia, a entregar sus tareas, a ingresar a hacer algunas revisiones. Eso estamos trabajando ya con la señora vicerrectora y le decíamos, esta es una necesidad. No podemos romper esa brecha digital porque no nos corresponde como universidad, le corresponde al Estado, pero sí tenemos estas formas de poder contribuir, de poder ayudar. Estamos planificando, también estamos conversando para ver si la universidad adquiere varios dispositivos vía tablet, con la finalidad de hacer, no se le puede regalar a lo mejor al estudiante, pero se le puede prestar durante los 3, 4 años que tiene de formación profesional y utilice esa tablet, luego la devuelva y se la entregamos a otro estudiante. Eso sí hay capacidad, entonces ya también podemos contribuir, ¿no es cierto?, a resolver esta situación. Miren, entonces, lo que nosotros estamos pensando siempre, ¿no es cierto?, en torno a la educación a distancia y en línea y cómo, ¿no es cierto?, poder fortalecer esta educación digital para que nadie se quede sin estudiar y todos no solamente vean a nuestra Universidad Nacional de Loja como un referente en educación a distancia y en línea, sino que demos la oportunidad social a quien la necesita para romper un poco la brecha entre los que tienen oportunidades de estudiar y los que tienen cada vez menos oportunidades para hacerlo. Doctor, reflexionando sobre esta personalización del aprendizaje, sobre esta automatización y sobre la ética educativa, ¿qué papel juega la inteligencia artificial y las nuevas tecnologías en el futuro del aprendizaje digital? Bueno, yo creo que esa pregunta un poco hay que hacerla más técnicamente a Yamil con respecto a lo que es la inteligencia artificial, pero yo siempre relaciono inteligencia artificial más conocimiento del docente. Si el docente no tiene conocimiento, no va a ser de ayuda la inteligencia artificial, porque la inteligencia artificial lo que hace es acumular una información y dártela. Pero ¿quién la valora? ¿Quién determina la calidad de esa información? Es el docente. Y el docente tiene que estar preparado. Ya decíamos que tiene que trabajar en función de la metodología TIPAC. Y entonces yo califico la calidad de la inteligencia artificial. No es porque la inteligencia artificial me da determinada información de acuerdo a lo que yo hago un pido y me genera. Pero ¿quién valida esa información? Es una herramienta importantísima que nos va a ayudar a desarrollar muchas otras capacidades que a lo mejor las teníamos un poco guardadas y que no se las utilizaba en el proceso de enseñanza-aprendizaje. Ya la memorización, por ejemplo, ya no entra mucho en este proceso de enseñanza-aprendizaje. Entra ¿qué? La reflexión, el análisis crítico. Entonces, ¿qué hace la inteligencia artificial? Sí te da una información, es una información, pero la capacidad de reflexión primero debe ser de parte de ¿quién? Del docente, para interpretar esa información que tiene. Y segundo, ¿cómo le vamos a ayudar al estudiante para que de esa información que genera la inteligencia artificial pueda también generar un proceso de reflexión? Entonces, la inteligencia artificial nos ayuda a generar fuentes de información, pero la reflexión, el análisis, ¿no es cierto?, tiene que ser por parte del docente conducido para que el estudiante de esta información pueda sacar un aprendizaje. Entonces estamos con el ingeniero Yamilito a preguntarle cómo en realidad va a influir este aprendizaje digital a través de ya la muy bien conocida inteligencia artificial y este compromiso no solamente de los docentes, sino también de los estudiantes frente a esos procesos formativos. Bueno, la inteligencia artificial básicamente es una herramienta, yo creo, muy importante. Y básicamente todas las plataformas que están apareciendo hoy digitales están incorporando la inteligencia artificial. Vean, en el campo educativo se puede utilizar de una muy buena manera la inteligencia artificial, específicamente en esta modalidad de educación a distancia y en línea.
con los asistentes inteligentes o los chatbots que se denominan, ¿no? Entonces, es un asistente virtual de inteligencia artificial que todos lo podemos hacer con Gemini, que también la tenemos en la nube de los servicios contratados por la universidad, y donde yo le puedo poner mi texto base, puedo poner mi guía de estudios y darle una indicación a ese chat para que genere información al estudiante, enfocada solo a esa fuente, ¿sí? Entonces, podemos sacarle provecho. Entonces, allí vamos a tener un tutor virtual 24/7 que le va a permitir al estudiante hacer las consultas que considere pertinente en cualquier momento y desarrollar todas esas actividades, ¿no? Puede ser una aplicación. Lo otro, por ejemplo, también hablaba de esta herramienta Notebook LM que genera información utilizando la inteligencia artificial y básicamente allí la idea es de utilizar las fuentes, pero fuentes verificadas, ¿no? Es decir, contenido curado que también se denomina. De allí pasamos a otro campo que viene el desafío de la inteligencia artificial, que es el campo ético del uso de la inteligencia artificial. Ese es un desafío muy, muy serio porque hoy en día lo estamos tomando muy a la ligera, lo que es la información que está generando la inteligencia artificial, hacerla propia sin que sea ni verificada y ya la hacemos como una información nuestra que nos va a permitir construir tal vez artículos, etcétera, y ahí caemos en el campo ético. Entonces, ese es un desafío grande que tenemos que luchar con los usuarios de la inteligencia artificial, todos, ¿no? Sería estudiantes, sería docentes, y más que todo, yo leía un artículo, ¿no? Que esta inteligencia artificial, el uso de la inteligencia artificial debe motivar al docente en repensar su metodología de trabajo en el aula. Ya no podemos seguir con las mismas consignas en las tareas muy generales, sino que debemos de cambiar esa mentalidad para que si el estudiante lo va a hacer con inteligencia artificial, está bien, que use la inteligencia artificial, pero luego de ese resultado, que confronte esa información con fuentes verificadas, con artículos científicos. Entonces allí estamos ya contrastando la información y generando una verdad, ¿ya? Entonces, ¿qué ha cambiado? El proceso metodológico en el docente. Esas son las situaciones que también nos exige en el campo de la educación. Y es importante darnos cuenta de que ha cambiado incluso nuestra misma forma de comunicarnos. Estamos hablando de la tecnología, de la inteligencia artificial, del uso cotidiano, del uso potencial, porque pues podemos pedir un taxi, podemos saber e indicar en qué lugar estamos para que nos vayan a recoger, podemos darnos cuenta incluso de los vuelos que están a lo mejor un poco más económicos, también podemos darnos cuenta quizá de cómo están con el control parental nuestros hijos, y de todos estos ejemplos, pues nuestros estudiantes también van dominando la tecnología. Es súper importante también porque, como ustedes bien lo mencionan, realmente se ha convertido en un instrumento bastante inteligente como tal nuestro celular, ya no solamente para llamadas, sino para recordarnos cuándo tenemos que beber agua, cuándo ya tenemos que darnos una pausa activa, cuánto hemos caminado, inclusive a través de los relojes inteligentes. Y también es importante mencionarle a nuestra comunidad, por ejemplo, en la carrera de agronegocios, ¿no? Cómo están las plantas, cómo están los cultivos, qué va a pasar, cuántos riegos hay, bueno, hablando un poco ampliamente. Y también, por supuesto, en algunas carreras donde se va utilizando también esta inteligencia artificial, como por ejemplo en odontología, en sistemas. Bueno, en realidad estamos hablando de todo esto y nos hemos también convertido en estos potenciales compradores en línea, lo cual también tienen claramente identificado la carrera de administración de empresas. Entonces, es importantísimo lo que ustedes acaban de mencionar y más aún sobre lo que acaba de profundizar hoy el ingeniero Yamil sobre estos usos cotidianos que tenemos y cómo también vamos agrupando todo este aprendizaje con nuestros estudiantes. Sí, me gustaría aquí aprovechar y hablar un poquito de la parte ética y crítica de las herramientas tecnológicas y preguntarle a usted cómo puedo yo garantizar ese uso responsable. ¿Qué tiempo usted considera que yo debo pasar en los dispositivos móviles y realmente cómo puedo volverme crítica para en realidad buscar, encontrar a través de esos repositorios digitales información que realmente me pueda sumar? Bueno, yo pienso, a ver, estamos hablando de personas que han nacido en diferentes épocas, ¿no? Los nativos digitales que son actuales y los analfabetos digitales, claro. ¿Ya? Entonces, en estudios que se han realizado, vemos que los nativos digitales, las personas de hoy en día, fácilmente utilizan los programas.
¿sí? Pero no son competentes digitales, es decir, que no puede o no tienen los conocimientos para utilizar adecuadamente esas herramientas. Por eso se las utiliza a herramientas para el ocio, para todo menos para la educación. Y a nosotros también nos pasa lo mismo. Lo primero que vamos a buscar es google.com y pensamos que todo lo que nos da esa herramienta es una verdad. Pero esa no es una herramienta académica. Entonces Google también tiene un portal académico que es scholargoogle.com, donde allí ya discrimina información académica con la información que no es verificada. Entonces allí ya vamos hablando de esas competencias, ¿no? Y vamos determinando fuentes adecuadas de información, ¿ya? Entonces yo pienso que la ética pasa desde allí, desde poder tener esos conocimientos, de acceder a fuentes verificables de información, de que los estudiantes también hagan ese esfuerzo en que toda la información no sea solo un escrito, sino que sea un parafraseo, utilizando autores, referencias de autores, es decir, que ellos hagan un esfuerzo para generar un conocimiento, para contrastar información. Como les digo, la inteligencia artificial le da información de lo que uno pide, pero allí debe estar la orientación del docente para que esa información sea tratada de alguna manera por el estudiante, haga ese esfuerzo de verificarla y con eso sí él puede decir, en verdad lo que me dio esta inteligencia artificial es real. Yo creo que ahí hay un poquito de ponerle énfasis en esta parte de la ética. Un poco la modernidad actual nos habla ya un poco de la educación líquida, ¿no? Y cuando hablamos de la educación líquida, no hay verdades absolutas. Entonces estamos hablando de concepciones, de puntos de vista. Y justamente a lo que yo hablaba de la inteligencia artificial, es una herramienta que nos sirve para sacar nuestras propias verdades. Y nuestras propias verdades a lo mejor no están en la línea de la moral y de la ética, por ejemplo, ¿no? Entonces, ahí un poco vienen las controversias, se están acabando los principios, se están acabando las ideologías, ¿no? ¿En torno a qué? Porque la inteligencia artificial te dice un montón de cosas, ¿y basado en qué? Entonces, ahí viene la reflexión del docente, en donde el docente tiene que tener claro para dónde camina la sociedad. Por eso las universidades tienen misión y visión para dónde caminar, qué tipo de profesional es el que vamos a formar. No vamos a formar un profesional acumulado de conocimientos vía inteligencia artificial, vía un montón de cosas. Yo digo, ahí ya nos necesitamos docentes, porque la información le puede generar la inteligencia artificial. Todo le genera la información. ¿Ya para qué necesitamos docentes? El docente hoy en la actualidad surge para hacerlo pensar al alumno. Ya no para generar la información, porque la información, ustedes ya le están explicando, está explicando Yamil cómo generar la información, cómo se la puede contrastar, etcétera, etcétera. Pero ¿para qué sirve esa información? ¿Cuándo la voy a utilizar? ¿Por qué la voy a utilizar? Ahí está el nuevo papel del docente. ¿Con qué principios va a funcionar el profesional? Hablemos de la comunicación hoy en la actualidad. Ustedes son comunicadoras. ¿Qué corriente han cogido ahora? La corriente de los que están a favor de la guerra de Irán y los que están en contra de la guerra de los Estados Unidos. ¿En favor de quién están? Hay una lucha mediática comunicativa que no sabemos para dónde hay. ¿Qué vamos a hacer en la actualidad? ¿Con quién nos quedamos? ¿Con el malo que es Irán, según la política, o nos quedamos también con el malo de Trump, que es el que nos invade en todo lado? Entonces, eso es, ahí no hay ética, ahí no hay moral, ahí hay una información que se la genera por intereses. ¿Qué tipo de profesional en comunicación estamos haciendo? Entonces, estas reflexiones que yo hago como universidad pública, porque nosotros no nos debemos al Estado, no, nos debemos a la sociedad y planificamos para que la sociedad, ¿no es cierto?, se pueda desarrollar y pueda resolver sus problemas. Entonces yo siempre digo, o sea, si no tenemos un docente con ideología, no tenemos un docente con principios, ¿qué tipo de formación profesional va a generar?
simplemente generar conocimientos. Y la misión y visión y la universidad sostenible que estamos hablando de una universidad sostenible. ¿Y qué significa sostenibilidad? Sostenibilidad significa equidad, sostenibilidad significa inclusión. Y si nosotros hablamos de universidad sostenible, estamos hablando de una relación biopsicosocial, de una relación adecuada entre hombre, ¿no es cierto?, naturaleza y sociedad, que haya ese equilibrio. Ese mismo principio de sostenibilidad también pensamos que debe ser en nuestra sociedad ecuatoriana, ¿no es cierto?, que haya esta brecha digital cada vez sea menor, cada vez sea la brecha de riqueza entre unos y otros y todos tengamos la misma oportunidad. Allá tenemos que ir. Yo a veces cuando hablamos solamente de generalizar los recursos de la educación digital, no, hay que ir mirando. Paulo Freire nos ayuda a mirar un poco más día a día. Pero ¿en qué nos estamos transformando? Eso yo siempre hago las reflexiones y no solamente las hago aquí en este medio de comunicación, ustedes lo conocen, sino que necesitamos para transformar una sociedad con solidaridad. Y aquí hay 6 valores en la Universidad Nacional de Loja y uno de esos se llama solidaridad y la solidaridad se está perdiendo. ¿Y dónde tiene que formarse? En la educación, pues, en la educación. Entonces, muchas veces hablamos de esta educación digital, pero no hablamos también de estos elementos que también puede ayudar mucho la inteligencia artificial para irnos consolidando como seres humanos, no robotizados, sino también cada vez más humanos. Es por ahí una cosa que quería escuchar, o sea, está muy bien lo que dice Yamil, ¿no? Pero no hay que deshumanizarnos, porque la educación es para humanizar al ser humano. Agradecemos y les comentamos que nos encontramos con el doctor Milton, director de la Unidad de Educación a Distancia en Línea, y el ingeniero Yamil. Y les comentamos también que ya estamos sobre el tiempo, nos hemos entretenido en nuestro tema. Antes de todo, vamos con Nayeli Lozano, quien nos tiene información importante. Muy buenos días, estimada audiencia de A Bordo. Les saluda Nayeli Lozano y es un placer para mí estar con ustedes compartiendo en este día tan especial como es el Día Internacional del Aprendizaje Digital, una fecha que nos recuerda cómo la tecnología está transformando la educación. ¿Sabías que hoy millones de personas pueden acceder a la educación sin importar la distancia o el tiempo? Lo que antes era un privilegio, hoy es una oportunidad. El aprendizaje digital ha abierto puertas y conectado realidades. Las herramientas tecnológicas hacen que aprender sea más dinámico, flexible y cercano, porque aprender ya no es solo escuchar, es interactuar, explorar y crear. Y lo más importante, la tecnología no reemplaza al docente ni al estudiante, los potencia. Hoy te invito a reflexionar
¿Estás usando estas herramientas para transformar tu aprendizaje? Porque al final no se trata solo de tener acceso, sino de cómo decides usarlo para construir tu futuro. Soy Nayeli Lozano, tu corresponsal de A Bordo, y te invito a seguir aprendiendo y creciendo cada día. Señores pasajeros, realizaremos una breve escala para dar paso a un espacio promocional. Manténganse conectados a UNL Radio. En breve regresamos A Bordo. Atención mi gente, se define el campeonato mundial. Ataca España, se cruza la India, Estados Unidos mete presión, pero cuidado que por el sur viene Ecuador. Avanza Loja, recorta con código, entra al área con inteligencia artificial, dispara. Paren el partido, mi gente, que esto no es fútbol, es tecnología. Y nos acabamos de mandar el golazo del año. La Universidad Nacional de Loja es campeona mundial en España. Así como lo oyes, nuestros capos de la Facultad de Energía lo volvieron a hacer. Le ganaron a 180 proyectos del mundo con eReader, un prototipo con IA que lee gráficos y libros para personas con discapacidad visual. Pura ingeniería e inclusión hecha en Ecuador. Porque algo grande pasó. Ecuador triunfa en España con el prototipo de la UNL. Estamos de regreso. Continuamos con nuestro viaje. Gracias por acompañarnos. A Bordo. Que sí, continuamos con nuestro programa A Bordo. Les comentamos que, bueno, tenemos muchos saludos para nuestros invitados. ¿Cuáles son los saludos, Catita? Saludos especiales nos envían cada uno de ustedes y por supuesto a nuestros invitados. Están en sintonía de A Bordo, nos envían fuertes abrazos y por supuesto aplausos para nuestros invitados del día de hoy. Gracias a María José Valareso por sus saludos, a Rosalba Morocho, muchísimas gracias también a Berito Granda que está en sintonía, a Agustito Avendaño como siempre todos los miércoles también acompañándonos. Muchas gracias también a Dieguito Salas, que está en compañía de UNL Radio, por supuesto también Denise Alexandra. Stephanie Bravo también envía un saludo muy especial. Yadirita Patiño dice que los de la carrera de Administración, Contabilidad y Derecho están a full volumen. Ruthcita Ortega también, muchísimas gracias por siempre estar en sintonía. Paolita Cabrera, un saludo muy especial también para Elida Alvarado. Mi Cris siempre nos escucha desde Quito, gracias por siempre ser una fiel oyente. Gracias a la doctora Irmita Abrigo también, que por supuesto siempre nos acompaña. Miguelito Soto, un abrazo sincero también para Rosy Yaguana, Marianela Castillo, Catherine Ayala, Anita Liz Moncayo, están en sintonía de A Bordo y por supuesto también enriqueciéndose como comunidad universitaria, especialmente hoy que estamos hablando de la educación virtual. Claro que sí, tenemos, bueno, hemos visto que hoy han enviado muchos saludos a nuestro director, felicitándolos, y al ingeniero Yamil por el tema del día. Muchas gracias por escucharnos y como ya vemos el tiempo, vamos con nuestra parte final, nos vamos a despedir, así que les agradecemos mucho a nuestros queridos invitados, también a los docentes que nos están escuchando, a nuestro público en general, a nuestros estudiantes, que no dejan también de escribirnos y de escucharnos todos los días miércoles para conocer lo que se desarrolla en la Unidad de Educación a Distancia. Doctor Milton, para despedirnos. Sí, yo creo que es importante analizar este tema como es la educación digital, y yo creo que las carreras que nosotros venimos impulsando hoy en la actualidad, como son las carreras de agronegocios, comunicación, derecho, administración, contabilidad, educación inicial, educación básica, psicopedagogía y informática educativa, son carreras que están en modalidad a distancia y en línea. Estamos trabajando fuertemente también para crear 10 nuevas carreras que están en el campo de la administración, sociología, antropología, políticas internacionales. O sea, no nos hemos quedado quietos ahí, sino que pensamos que es necesario ampliar nuestra oferta, así lo ha manifestado el señor rector. En este año 2026 estamos en ese esfuerzo por renovar nuevas carreras en función del desarrollo del país, en función de las necesidades, y yo creo que eso es importante, con el uso, ¿no es cierto?, adecuado de la tecnología, y que nos permita ir consolidándonos como
una universidad, ¿no es cierto?, que genera modalidad presencial, modalidad híbrida, modalidad a distancia y modalidad en línea. Y eso es fundamental para nosotros. Yo creo que es importante lo que se viene haciendo como universidad y agradecerles también a ustedes a bordo que semana a semana vienen ayudándonos a difundir lo que estamos pensando como universidad en primer lugar y como unidad de educación a distancia. Y eso es digno de felicitarlos a ustedes, que sigan con ese mismo interés, con esas mismas ganas de que lo que se hace siempre es para fortalecer a nuestra institución universitaria y a quienes manejan las perillas, los sonidos también, que son los especialistas que sin ellos pues no pudiéramos salir al aire. Así que muchísimas gracias a Franklin y a todo su equipo de trabajo, que son los que nos ayudan mucho en difundir lo que piensa la Universidad Nacional de Loja. Muchas gracias y buenos días. Damos la palabra al ingeniero Yamil. Bueno, muchas gracias y finalmente por agradecer también a ustedes, Maritza, Katicita, a este espacio que nos han invitado para poder hablar de este tema que es muy importante dentro de la actualidad en lo que es educación. Decir que estamos incorporando día a día nuevas herramientas en las plataformas educativas que utilizamos en las carreras de la Unidad de Educación a Distancia y en línea, y nuestro compromiso con los estudiantes para que de la mejor manera puedan desarrollar sus actividades académicas y formarse como profesionales y más que todo como seres humanos. Muchas gracias, agradecemos al doctor Milton y al ingeniero Yamil por habernos acompañado el día de hoy y los invitamos o les recordamos que mañana desde las 17:30 en la sala de convenciones de la Facultad de Educación, el Arte y la Comunicación vamos a tener el tema o el foro del aprendizaje digital de la Unidad de Educación a Distancia y en línea con la participación de la magíster Joana Quispe desde el campo del Derecho y el Trabajo Social, la magíster Daniela Gallardo desde el campo de la Comunicación, el magíster Alberto Chicaiza desde la Informática y el campo educativo y el magíster Jorge Mogrovejo desde el campo de la Administración, la Contabilidad y los agronegocios. Les agradecemos por habernos acompañado el día de hoy y los esperamos el otro miércoles de 10 a 11 de la mañana. Muchísimas gracias. Hemos llegado ya al final de este viaje sonoro, por supuesto, con grandiosas ideas, aprendizajes, emociones que continúan latiendo en cada uno de ustedes. Aterrizamos entonces y sin hacer escala y sin turbulencias, nos encontramos al siguiente miércoles de 10 a 11 en punto en UNL Radio en su podcast de la Unidad de Educación a Distancia y en Línea. Buenos días con todas y con todos. Hemos llegado a nuestro destino. Gracias por elegir viajar con nosotros. Esperamos que hayan tenido un vuelo agradable. Los esperamos la próxima semana para otro encuentro a bordo. Quédense en la sintonía de UNL Radio. Gracias y hasta pronto.